Hola, ¿qué tal? Soy Pastora Betsy Córdoba y esto es Mujeres Valientes. Para mí es una bendición poder compartir contigo nuevamente unos minutos de la palabra y una reflexión. ¿Y por qué Mujeres Valientes? Parte de los temas que hemos compartido han sido enfocándonos a las luchas que estamos teniendo ahora como mujeres, como madres, lo que el mundo nos está trayendo y lo que la palabra de Dios dice, que la maldad va a aumentar y verdaderamente ha aumentado. Pero el tema anterior y este tema, estuve platicando un poco acerca de la genética y la epigenética, y sé que se puso un poco técnico por un momento la explicación, pero a veces es necesario que expliquemos un poco, y esto nos lleva un poco al pasado. Estos temas, lo que quisiera yo poder compartir contigo es una reflexión acerca de lo que tenemos que buscar. Entonces, una mujer valiente en este caso sería alguien que se atreve a buscar en el pasado, alguien que empieza a poner una luz en áreas que posiblemente estén oscuras en tu vida, en la vida de tu familia. Recientemente escuchaba el caso de una mujer que desarrolló temprano en edad, a los 11 años tuvo su primer periodo, y en ese momento su cuerpo empezó a cambiar, empezó ella a subir de peso, no se sentía cómoda en cómo ella se veía, y subió de peso hasta llegar a unas 325 libras, y ella continuamente decía que se sentía que se sofocaba, ella decía, mi cuerpo me traicionó. Nunca se había casado, no quería tener hijos, le tenía pavor a tener hijos, y continuamente ella decía, mi cuerpo me ha traicionado. Empezó a tener un proceso de búsqueda. Nosotros, cuando hay frases que repetimos, hay sentimientos con el que nos hallamos que no encajan con nuestra historia, deberíamos de poner atención a eso, porque a veces nos llevan al pasado. En la búsqueda de lo que le estaba sucediendo a esta mujer, nos encontramos con información de su pasado. Resulta que su abuela era una mujer de bastante peso, tenía un sobrepeso considerable, y cuando iba a dar a luz, desafortunadamente su mismo peso impidió que nacieran sus bebés a tiempo, y tuvo gemelos. Esos dos niños fueron privados de oxígeno por el peso de su mamá, y nacieron mal. A esos niños los hicieron crecer en el sótano de la casa. La abuela se metió, estuvo mucho tiempo en una depresión terrible, y luego nació la mamá de esta chica de la cual estamos hablando. La mamá también vivió en depresión, vivió alejada de su hija. Emocionalmente había mucho problema en la familia. Eventualmente, en esa búsqueda del pasado, nos damos cuenta que lo que estaba sucediendo en el corazón, en el alma de esta mujer, es que estaba reflejándose la voz de lo que había sucedido con la abuela. La abuela sentía que su cuerpo la había traicionado. La abuela sentía que por culpa de su sobrepeso sus hijos habían salido o nacido mal, y ella estaba reflejando esa tristeza, ese dolor, esa pérdida que había tenido su abuela. Y a muchos nos sucede de esa manera. Hay en nosotros códigos genéticos y epigenéticos, cosas que hemos heredado, raíces que hay del pasado que se están manifestando en nuestra vida y no nos damos cuenta. Yo sé que en ministración se han hablado de los ciclos, se han hablado de los ancestros, y en fin, hay cosas que hemos logrado entender en la liberación. Pero no todo es demonio y no todo es cuestión de reprender, sino hay cosas que hay que descubrir. Y al descubrir este tipo de información en una familia, creo que es importante que lleguemos a una solución, que haya un consuelo, que haya una restauración en la vida de las personas, para que entonces cambie el rumbo de esas generaciones que van a venir. Hablábamos acerca de la palabra del Señor, donde dice en Ezequiel 16:1, entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones, y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hitita.
En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti algunas de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Es impresionante la palabra que el Señor está dando sobre Israel. Pero como les decía en el segmento anterior, muchas de nosotros nos encontramos en ese punto. Hay una historia, quiénes fueron nuestros padres, quiénes fueron nuestras madres, quiénes fueron los padres y madres de ellos y hasta la tercera generación de cada uno de nuestros padres. Deberíamos de poner atención. La Biblia dice, los padres comieron las uvas silvestres y a los hijos les dio de entera. También dice, el Señor visita el pecado de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y nosotros, sabiendo que somos nacidos de nuevo, que estamos bajo un nuevo pacto, no debemos de olvidar estas cosas, porque es parte de lo que nosotros tenemos que limpiar. La Biblia dice que muchos vivimos de acuerdo a la mala manera de vivir de nuestros padres. Y así podemos empezar nosotros a ver qué es lo que ha sucedido en nuestra vida, por qué ha sucedido de esta manera, qué está pasando con nuestros hijos, qué se está manifestando en ellos, y buscar esa libertad que solamente podemos encontrar en Cristo. Conversábamos con unos consiervos y amigos acerca de que decimos que la palabra del Señor nos hace libres y que la palabra del Señor liberta, y ciertamente sí lo hace, pero tenemos que saber en qué momento debemos de aplicar la palabra y cómo aplicarla. Por ejemplo, aquí dice, no fue cortado tu cordón umbilical. O sea, ¿a qué estamos aún atados o atadas? Hablando de la historia de esta chica que ella recordaba la memoria de su abuela, básicamente, porque ella decía, siento que mi cuerpo me traicionó, siento que me sofoca algo. Básicamente esa memoria quedó grabada en el vientre de la abuela, y cuando la mamá de esta chica fue engendrada y fue formada en ese vientre, extrajo esa memoria en la genética, en la epigenética, y se la trajo y la colocó sobre la hija, a tal manera que la nieta entonces estaba manifestando aquel dolor que quedó sin sanar. No hubo quien consolara a esa abuela, no hubo quien cerrara el caso que estaba afectando el alma de esta persona. Entonces, a veces nosotros venimos a ser voces de algo que quedó inconcluso atrás. Recuerdo, les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia. Recuerdo más o menos a mis 24, 25 años de edad, yo fui madre por primera vez, estaba entregada completamente a mi hija. Por los siguientes 4 años los dediqué a ella completamente, nos gozábamos, le contaba cuentos, le hacía obras de teatro solamente a ella, empezó a leer a muy temprana edad, era mi desborde de amor con ella. Luego vino el nacimiento de mi segunda hija y la situación económica cambió en nuestro hogar, y entonces yo me vi forzada a salir a trabajar. Abandono a mi hija, aunque no la abandoné, la amaba, la seguía amando de la misma manera, pero aquel apego con el cual ella había estado acostumbrada esos primeros 4 años de su vida, de repente, abruptamente se rompió. Mi segunda hija crece en el carro conmigo de lugar en lugar, y cambió la dinámica de nuestra casa. Pero empiezo yo a agregar cargas de trabajo a mi vida, y tenía siempre un conflicto en que dejé a mi hija, a esta otra no le estoy dando lo que le di a la primera, no me alcanza, tengo que hacer tantas cosas, y empiezo a ocuparme y no me di cuenta en qué momento seguía agregando a mi vida más cargas. Nadie me dijo, nadie me estaba obligando, pero tenía dentro de mí esa necesidad de siempre suplir para mí. Siempre, nunca le pedí a mi esposo para un arreglo, para un corte de pelo, para comprarme ropa. Nunca le pedía, porque siempre procuraba tener lo mío. Y no estoy diciendo que es malo, pero eso salía de dentro de mí.
Hasta hace poco que el Señor empezó a mostrarme a mí algunas cosas, veía yo en mi hija, que ahora es madre de 2 pequeños, y la empecé a ver haciendo lo mismo que yo empecé a hacer más o menos a la misma edad. Y me tuve que sentar con ella a hablarle de la libertad que el Señor trae a nuestras vidas. Y en la plática con ella me di cuenta de dónde venía mi afán y mi carga, mi necesidad de proveer para mí misma. Mi madre nos contaba de cuando ella era muy pequeña y su mamá se enfermó. De repente ella le proveía de todo, pero se enfermó gravemente y empezó a perder sus ahorros y llegó a vivir a la casa donde vivía mi bisabuela y las tías de mi mamá. Y mi mamá con 5 años empezaron a cargarla a las días de trabajo y decían, ella tiene que ganarse su pan, si quiere comer que trabaje, y le colocaban sobre su cabecita canastos con pan, con tamales, con ropa, la mandaban a ella a traer las cosas. Era una pequeña niña y siempre vi a mi mamá trabajar duramente, cargarse y proveer y repetir estas frases: tengo que ganarme la vida, a mí nadie me mantiene, no tengo por qué depender de nadie, no soy una mantenida. Y ese lenguaje central lo tuve yo inconscientemente. Y era una necesidad de proveer para mí misma, para proveer para mi casa, pero no nacía de un lugar sano, de un lugar de independencia, de un lugar de crecimiento que Dios me había dado, sino que nacía de un dolor de una niña de 5 años que pierde su ambiente, que pierde su forma de vivir y de repente su vida cambia completamente. Repito el patrón con mi hija, porque aunque no la puse yo a trabajar, su vida cambió. Ahora ella necesitaba cuidarse a sí misma, necesitaba velar por su hermana y hacerse responsable de cosas que no le correspondían hacerse responsable. La bendición que tenemos en el Señor es que Él nos permite a través de la palabra ver y decir: corta este cordón umbilical, ve y lávate con agua, frótate con sal, limpia, cambia lo que está por encima, porque el código genético, el ADN que tenemos es la semejanza del Señor. Lo vemos, vamos a pasar, voy a llegar a ese versículo, no voy a llevarlo en el orden que lo tengo porque quiero llegar a un punto. Cuando el Señor dice con respecto al hombre, y cuando lo va a hacer, Él dice: hagámoslo. Ya vamos a llegar a ese punto, denme un momento. Porque el Señor establece una identidad en nosotros, nos hace de un material genético específico. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La genética del Señor, la forma, el código que el Señor había diseñado para nosotros sigue estando ahí. Nosotros estudiamos el código genético del hombre y sigue estando la fórmula, sigue estando las letras, los códigos que Dios usó para hacer la creación. Sin embargo, la información que hace correr la máquina es frecuentemente cambiada y afectada por el ambiente. ¿Qué es lo que hizo el Señor con Adán? Dice que lo hizo dormir, lo hizo caer en un sueño profundo. Y de su costilla extrae a ese hueso y forma a la mujer. ¿De qué la formó? La formó del mismo código genético de Adán, con la misma información y las mismas instrucciones. Su sistema operativo era el mismo. Tenían que moverse de la misma manera y tenían una comunicación directa con Dios. Se relacionaban con Él, vivían con un propósito de un gobierno. Se les dio la capacidad de señorear sobre lo que tenían. Fíjate que el Señor nos dice a nosotros los pastores en 1 de Pedro 5 que nosotros no debemos de enseñorearnos del rebaño porque no es nuestro. Sin embargo, a Adán y Eva le había dado señorío sobre la creación. Esa era la intención, ese era su sistema operativo. Viene la serpiente y engaña y cambia y pone sobre lo que Dios creó
una información que hace que este sistema corra de una manera diferente. Eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que estamos sufriendo muchos de nosotros en nuestra vida. Y no entendemos por qué caemos en ciclos y pensamos que es algo de este tiempo. Y yo te quiero decir hoy, debemos de buscar. Es importante que busquemos hacia atrás y veamos eso que frecuentemente cuando hay tristezas, que tú no sabes de dónde viene. Cuando te sientes desafortunado en la vida o dices lo voy a perder todo o dices soy un fracasado, soy fracasada, voy a quedar abandonada, me van a dejar sola, me voy a morir joven. Ese tipo de miedos debemos nosotros de estudiar de dónde vienen y cortarlos, traer un consuelo y restaurar esas cosas, esas generaciones pasadas, esas cosas antiguas que el Señor quiere que nosotros podamos restaurar en nuestras vidas. Es de valientes voltear a ver. Y no como volteó a ver la esposa de Lot, sino de entender de qué se está manifestando de mi pasado en este presente y cómo lo debo de eliminar para empezar yo a operar de la manera que Dios me diseñó. ¿Qué fue lo que Dios quiso que yo fuera? ¿Cómo fue ese plan? Como cuando el Señor le dice a Jeremías, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te puse por profeta a las naciones. Su sistema operativo era profeta para las naciones. ¿Qué es lo que hizo su entorno? ¿Qué era lo que estaba pasando alrededor de Jeremías? Que en un momento dice, yo renuncio a esto, no quiero hacerlo, me quiero morir, estoy orando continuamente, esta gente no quiere nada. Algo estaba batallando en la vida de Jeremías porque no encajaba lo que estaba encima de ese código perfecto a lo que él tenía que llegar a ser. ¿Qué sucede con Jacob? Exactamente lo mismo. Jacob venía con un código, con una información, con algo determinado de parte de Dios. Vas a llevar tú eres el que va a seguir con la promesa que le di a Abraham. Tú eres esa descendencia, de parte de ti, de tus lomos va a salir la nación que le prometí a tu padre Abraham, que es con la promesa que siguió Isaac, a ti te corresponde. Y cae en ese vientre, en el vientre de una mujer que venía de una familia tramposa. Porque cuando mandan a Jacob con su tío Labán, se descubre que el hombre era un tramposo. Y aquella mujer que la reconocemos como una de las matriarcas, pero esa mujer en su vientre traía una epigenética, un código, un sistema operativo de engaño y lo pone a trabajar, incluye y envuelve a su hijo en ese sistema de engaño para que entonces puedan engañar al padre, y no lo engañaron porque el padre reconoció su voz y se tiene que ir a ver y a observar aquel aparato de engaño, y tiene que venir una transformación, tiene que venir un cambio de vivir, un cambio en su forma de caminar de parte del Señor, para que entonces se pueda dar a luz a Israel, porque antes estaba Jacob. De la misma manera nosotros nos podemos encontrar aquí en esta vida, en este momento, corriendo con un código epigenético, funcionando de una manera equivocada. Con tu cuerpo, con migrañas, con cáncer, con todo tipo de situación que no sabes por qué se manifiesta. Y algo sucedió en el pasado de tu familia que tienes que llegar a conocer y que tienes que llegar a entender. Quisiera enseñarte una gráfica en este tema, porque creo que es importante que nosotros veamos qué es lo que sucede. Este tipo de enfermedades se manifiestan, se activan. Quizá tu código genético está bien, pero se le va colocando a través de los años etiquetas que después resultan en este tipo de cosas. Etiquetas de cáncer, etiquetas de estrés, etiquetas de cosas que en la dieta sucede algo que te activa y se manifiesta. El fenotipo es lo que manifiesta, se manifiestan estas enfermedades. De repente quizás se colocó una etiqueta en el abuelo, en el bisabuelo de alcoholismo. Y aquel código que era perfecto de repente empieza a manifestarse en la siguiente generación y en la siguiente generación y en la siguiente generación. Y no sabemos cómo quitarlo, qué hacemos con eso. Pero cuando nosotros entendemos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó, entonces empezamos a escucharnos de una manera diferente. Recuerdo hace ya muchos años, antes de que el Señor hiciera las etapas de transformación que ha venido teniendo en mi vida,
que yo tenía recurrentemente un dolor interno. Y yo lo veía de esta manera, yo lo veía mi cuerpo completamente abierto. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo esta visión tan terrible, que hasta miedo me daba compartirlo? Pero era un grito interno de dolor que no sabía cómo manifestar. Esa niña no sabía cómo manifestar ese dolor. Y lo que había sucedido era un desprendimiento de mi padre. Cuando hubo una separación, mi papá se fue de la casa, yo tenía 6 años. Recuerdo que me tiré a sus pies a agarrarlo, a decirle que no se fuera. Recuerdo claramente lo que decía esa nena que apenas podía hablar. Tuve algunos problemas del habla en pronunciación de algunas letras. Se manifestaba aquel dolor. Mi cuerpo tuvo vitíligo, empezó mi cara a mancharse, mi cuello, mi espalda, mis hombros, mis rodillas. Recuerdo que mi madre me empezó a llevar a un hospital de dermatología en Guatemala y preguntaban, ¿qué es? Oh, es nostalgia, le dicen al vitíligo. ¿Por qué nostalgia? Porque es un golpe a las emociones que lleva un shock de tal manera que las terminales nerviosas que producen la pigmentación de la piel se duermen y se estancan y empieza a producirse esta depigmentación de color de la piel. Recuerdo que durante años empezó a crecer el vitíligo en mi rostro, en mi cuello, y me sentía mal. Llegué acá a los Estados Unidos a los 16 años y ofrecieron un blanqueamiento total de mi piel como un tratamiento, pero al entender yo que era someterme a más tratamientos químicos como los que había recibido en Guatemala, no lo quise hacer. Y recuerdo que un día estaba hablando yo con el Señor. Todavía estaba yo muy chica, tenía 17 años. Y fue durante la otra separación con mi padre, se fue él de la casa a mis 17 años otra vez. Y me dolió como la primera vez, pero en ese tiempo entendí algo diferente y me fui a refugiar con el Señor y empecé a clamarle a Él. Y desde muy chica había tenido una relación muy linda con Dios, pero en ese tiempo yo le dije, Señor, consuélame tú, porque yo siento que voy a morir. Fue ahí donde volví y entendí el dolor que yo sentía que me habían desgarrado por dentro, porque volví a sentirlo y lo identifiqué. Entonces le dije al Señor que sanara ese dolor. A partir de esa fecha, mi piel empezó a producir pigmentación de nuevo. De repente, a través de los años, cuando estaba bajo una situación de estrés, volvían a abrirse marchas en algunas partes de mi cuerpo. Y con el tiempo, te puedo decir que el Señor ha venido sanando. Queda, sin mucho, pequeñas partes en mi cuerpo que muestran señales de vitíligo, pero ya no se abren en un momento de estrés. Ya ese fenotipo no se manifiesta. Esas etiquetas sobre mi genética fueron eliminadas. ¿Por qué? Porque vino un consuelo, porque vino un identificador de parte del Señor de decir, ahí está el dolor, esa es la fuente de esta enfermedad. Eso es lo que se manifiesta en esto. Y esto es en esta generación. ¿Y qué pasa cuando encontramos lo que sucedió anteriormente? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta que definitivamente el Señor lo que quiere es traer una sanidad completa a tu vida y a la vida de tus hijos, a la vida de tus familiares, a la vida de tu madre o tu padre incluso? Porque en estas pláticas, imagínate que una hija pueda llegar y decir, mamá, entiendo que tu mamá sufrió esto y por consiguiente tú estás sufriendo esto. Yo me acabo de dar cuenta en la búsqueda de lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando con mi hija, y entiendo aquella nena de 5 años que se encontró con que ahora tenía que ganarse la vida y no era así, no tenía que ser así. Esa nena que ahora es una anciana necesita ser consolada, porque la Biblia dice, consolad, consolad a mi pueblo. Es parte del trabajo. Y cuando tú puedes ir y puedes ir a abrazar a esa persona y puedes decirle, no debía de haber sido así. El Señor te ama, el Señor es tu proveedor, Él ha tenido cuidado de ti. No tienes por qué cargar más con esto. Yo recuerdo que veía los arrebatos de mi madre cuando veía que alguien le hacía un gesto, ella necesitaba un favor y con el más mínimo gesto de pensar si podían hacerlo, ella se arrebataba y se iba y buscaba la solución ella solita. ¿Pero por qué reaccionaba de esa manera? Porque aquella niña de 5 años que vio a su madre postrada en una cama indefensa, que ya no le podía dar lo que necesitaba y oía la voz de un verdugo que le decía, tenés que ganarte eso,
obviamente manifestaba enojo. En los estudios que he estado haciendo, al ver esta limpieza, este lavamiento que es necesario en nosotros, estaba estudiando y aprendiendo que los psicópatas, mira lo que sucede, se forma un enojo sin medidas en un neonatal, en un bebé o en un feto, a causa del desapego o el abandono emocional de su madre. Cuando hay un desprendimiento, cuando la madre es incapaz de manifestar amor o cuidado y hay un abuso en el vientre y fuera ya nacido ese bebé sin que haya desarrollado aún su comunicación verbal, sino que todo es en emociones, se puede manifestar un carácter psicópata, porque es un enojo sin medidas y se formó dentro de la personalidad de ese niño o de esa niña. Lo terrible que es que nosotros no tengamos cuidado del alma, del cuidado integral de una persona, que cuando tú ves a una persona que viene continuamente contigo con un dolor de cabeza, con problemas estomacales, problemas intestinales, cosas que los médicos no encuentran razón de ser, nosotros que somos espirituales tenemos que hacer un recorrido espiritual con esa persona en búsqueda de lo que está pasando y en búsqueda de lo que se está manifestando. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros detengamos lo que está sucediendo. Como dice en Ezequiel, nadie tuvo compasión de ti para atender estas cosas. Y yo quisiera realmente quedarme con ese versículo, porque el tema tiene mucho más, pero aborrecida desde el día en que naciste. O sea, desde el día en que nacimos ya traemos este tipo de situaciones que es necesario que sea sanado. ¿De dónde viene la valentía? La valentía viene en reconocerlo y ya no ser víctimas de lo que nos pasó. Ya no decir, ay, mi madre hizo esto y esto conmigo, sino, wow, hay una historia, hay una razón de ser. Y cuando entendemos que hay una razón por lo que esto se está manifestando, buscar a través del amor, a través del consuelo, a través de la sanidad que hay en Cristo Jesús, resolver esos problemas. ¿Para qué? Para que puedas vivir una vida plena. Porque Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena. El Señor no nos va a dejar a nosotros en esta situación, en esta condición. Que cuando yo diga, en cuanto a mi origen y mi nacimiento, bueno, vengo de este tipo de familia, vengo de un error, vengo de una madre soltera, vengo producto de una violación, vengo producto de un incesto, vengo de un matrimonio que fue obligado, vengo de una pareja que estaban enamorados pero no sabían qué hacer, mis abuelos hicieron tal cosa. Venimos de ahí, venimos de la tierra del cananeo. Nuestro padre amorreo, nuestra madre hitita, venimos de ahí. Pero ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? De nuevo te hablo de Ruth. El salto que ella hizo venía ¿de qué? Producto del incesto de las hijas de Lot con Lot. ¿Y qué hace ella? Hace un salto. Su tatarabuela volteó a ver y se quedó hecha una estatua de sal, pero ella no volteó a ver para quedarse allá, sino que ella volteó a ver y dijo, este es mi pasado, voy a saltar a la tierra del pan, me voy a ir a Belén y ahí voy a ser restaurada, ahí voy a ser redimida. Y mira qué redención, estar en la línea del Hijo de Dios. Así que yo te invito a que te unas conmigo en el próximo capítulo de esto que estamos hablando, porque Dios quiere traer libertad a ti, a los tuyos. Espero que el Señor te haya dado una linterna hoy en tu mano, vayas a buscar lo que encuentres, mandes alguna pregunta si lo quieres mandar y juntos busquemos tu libertad. Dios quiere sanarte a ti y a tu vida, a tu familia completamente, y que puedas vivir esa vida de gozo, de sanidad, de salvación que el Señor nos ha regalado. Que el Señor te bendiga. Espero que esto te esté sirviendo así como nos está sirviendo a nosotros. Que nos acompañes. Hasta el próximo Mujeres Valientes.